Saludos. Este es el primer video de la lista sobre factorización, a través de la cual veremos los distintos métodos de factorización, así como identificar en qué caso utilizar cada método. Pero antes debemos saber qué es factorizar. Factorizar una expresión algebraica es básicamente escribirla como una multiplicación de dos o más factores. Y la palabra clave aquí es factores. Debemos recordar que cuando se hace una multiplicación, por ejemplo, en 2 por 5, esos elementos que se están multiplicando se llaman factores. De igual forma, cuando multiplicamos dos expresiones algebraicas, por ejemplo, a más b por a menos b, esos dos elementos que se están multiplicando se denominan factores. Y hay que tener en cuenta, recordar que cuando vamos a multiplicar dos o más términos, lo correcto es colocarlos entre paréntesis. Más adelante veremos por qué. Entonces, factorizar es básicamente reescribir una expresión algebraica como una multiplicación donde aparecen varios factores. Y factorizar, por ejemplo, un número, digamos el 10, consistiría en expresar ese número como una multiplicación. Ya vimos que, por ejemplo, 10 se puede escribir como 2 por 5 o como 1 por 10. Entonces, factorizar ese número consiste simplemente en expresarlo como una multiplicación de varios factores. También podemos hacer lo mismo con, por ejemplo, el 24. El 24 nosotros podemos reescribirlo como 2 por 12 o como 4 por 6 o como 2 por 2 por 6, porque 2 por 2 es 4 y 4 por 6, 24. Cuando hacemos esto con un número, estamos factorizándolo. Entonces ya hemos visto que podemos factorizar números, pero también podemos factorizar monomios. Podemos factorizar monomios. Recordemos que un monomio, por ejemplo, 3ab, era básicamente una multiplicación, por lo cual es muy sencillo factorizar un monomio. Recordemos que las partes de un monomio eran, por una parte, el coeficiente, y por el otro lado, la parte literal, que estaba compuesta por las variables. Entonces, un monomio es básicamente una multiplicación. Por ejemplo, si queremos factorizar este monomio, sería simplemente expresarlo más explícitamente como una multiplicación, que sería 3 por a por b. Otro ejemplo, si tenemos x cuadrado, que es otro monomio. X cuadrado, seguramente recordaremos que es igual a x por x, porque recordemos que cuando elevábamos un número al cuadrado, era simplemente multiplicar ese número por sí mismo. Otro ejemplo, el monomio 3a al cubo. Lo podemos factorizar como 3 por a por a por a, porque a al cubo es simplemente multiplicar a por sí mismo 3 veces.